Sí, Messi. Un momentito, Willy. Vamos a hacer esto. Ya te olvidas de él. La chaqueta te la vas a dejar, ¿no? Sí, lo voy a dejar. Este aquí y ahora te vamos a poner el micro, ¿vale? Un segundo. Hola, 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 hola. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Amén. Vamos a escudriñar la palabra del Señor y que sea pues Dios por intermedio del Espíritu Santo pues hablando a nuestras vidas. Que la palabra que va a ser expuesta en esta tarde, en esta noche, amado hermano, sea de bendición. Que no produzca muerte, sino que produzca vida. Amén. Que produzca vida en cada uno de nosotros. Amén. Y que realmente pues la palabra expuesta en esta noche sea de bendición. Amén. Amén. El tema de hoy que voy a tratar es algo interesante también. Y el lema de nuestro retiro: prepárate, Cristo viene. Amén. ¿Cuánto nos estamos preparando? ¿Cuánto nos estamos capacitando para la venida de nuestro Señor? Amén. Vamos a leer la palabra en Primera de Tesalonicenses. Me acompaña, por favor. Y vamos a escudriñarlo. Capítulo 1. Aleluya. Y versículo 10. Amén. ¿Lo tenemos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Amén. Dice así la palabra del Señor: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y quien nos libra de la ira venidera. Amén. Les invito a que se pongan de pie y oremos y le pidamos a nuestro Dios que nos ayude, que nos ilumine la palabra. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias una vez más, Señor, por permitirme, Señor, exponer el mensaje. Sabemos que no somos nada delante de ti, que simplemente somos expositores, somos un eco de lo que tú ya nos has enseñado, lo que tú ya has escrito, Señor. Amado Dios, te pedimos que seas tú confirmando tu palabra y que seas tú, Señor, en esta noche ayudándonos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Este es algo interesante, hermano, porque al final de este versículo, del versículo 10, pues nos dice el fin de la preparación. Pero si nosotros comenzamos a leer el contexto, nos vamos a llegar a entender cómo la iglesia de Tesalónica se preparaba para la venida del Señor. Amén. Y vamos a llegar a entender de que la iglesia de Tesalónica
era una iglesia ejemplo para las demás iglesias. Hermano, aquí podemos nosotros aprender de lo que realmente el Señor quiere, cómo lo esperemos y a la vez cómo debemos prepararnos, hermanos, como hijos de Dios. Porque hay una preparación. Porque, hermano, no vaya a ser, hermano, que siendo expositor de la palabra, no vaya a ser que corriendo durante muchos años, pues nos quedemos, si no estamos preparados. Por eso es que algo interesante, hermano, que ya nos dejó el Espíritu Santo, para que nos vaya preparando, nos vaya capacitando. Amén. Pero antes de desglosar el versículo 10, yo creo que, hermano, vamos a leer el contexto de lo que realmente la iglesia de Tesalónica esperaba la venida del Señor y cómo ellos se preparaban para la venida del Señor. Vamos a leer el versículo 2 al 4. Dice así la palabra del Señor, mira, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Del versículo 2 al 4, mira, nos enseña algo interesante de que cómo ellos se preparaban para la venida del Señor. Y el apóstol Pablo, pues da una serie de cosas que ellos esperaban, se preparaban con la venida del Señor sirviendo. Y algo interesante, hermano, que la iglesia del Señor tiene que esperar la venida de Él sirviendo. Pero para poder esperar sirviendo, vemos que hay tres cosas interesantes que nos muestra. Que es la fe, que es la esperanza y el amor. Pero hermano, ellos tenían claro cuál era su prioridad frente a la venida del Señor. La iglesia de Tesalónica, hermano, era una iglesia que como muchos de nosotros quizás tenían, hermanos, responsabilidades, quizás tenían familia, quizás tenían una carga, pero ellos mostraban tres características importantes, que eran la fe, que eran el amor y que era la esperanza. Y la constancia que ellos tenían acerca de su prioridad. Hermano, vivimos en una sociedad, hermano, que de verdad nos cuesta muchas veces servirle a Dios. Hermano, y de verdad delante de Él o delante de un hombre podemos nosotros poner todas las excusas, y quizás las excusas que podamos poner para servir a Dios puede ser válida. Que cuando se acercaron a Jesús, muchos le decían, el Señor les llamaba y decía, ven, sígueme. Pero muchos de ellos decían, Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Permíteme que primero me case. Permíteme que primero haga esto y el otro. Y luego nos saca otra parábola de la gran boda. Que Dios hizo un banquete, ¿verdad? Hizo un banquete y le convidó. Ya los que habían sido escogidos, cada uno de ellos comenzaron a poner excusas delante de Él. Pero hermano, algo interesante, lo que tenía esta iglesia, se preparaba sirviendo al Señor. Y esto nos enseña, hermano, como ejemplo. Nos enseña, hermano, que cómo usted y yo tenemos que esperar la venida del Señor.
Por eso que Pablo de una u otra manera digo, exhortamos en el amor del Señor, dice, que amonestéis a los ociosos, a los que están de pocos ánimos, que les animen. Por eso, hermano, que la palabra del Señor nos muestra cómo usted y yo debemos esperar la venida del Señor. Y la iglesia de Tesalónica nos da ese ejemplo, hermano, de cómo prepararnos para la venida del Señor. Vamos a leer en Mateo, no pierda ahí, en Mateo capítulo 6. Es un versículo bien conocido. 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Qué interesante es, hermano, que buscar a Dios, hermano, a pesar de nuestras circunstancias. La iglesia de Tesalónica nos da ese ejemplo, hermano, cómo debemos prepararnos para la venida del Señor. Hermano, ¿cómo debemos prepararnos para la venida del Señor? Leemos al 5, al 6, y nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como más bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo y el Espíritu Santo. Vemos que a partir del versículo del 5 al 6 nos muestran ellos cómo esperaban o cómo se preparaban para la venida del Señor. Y Pablo da una serie de cosas en el versículo 5, que el Evangelio no simplemente fue de boca, sino que el Evangelio fue mostrando con poder, no de milagros, sino en su propia vida. ¿Cómo ellos se esperaban? Se preparaban a través de su testimonio, a través de su vida. Por eso dice que el Evangelio, dice, ¿no? Pues vuestro Evangelio no llegó a vosotros simplemente con palabrerías. A veces es muy fácil, qué bonito predicar, qué bonito aconsejar, qué bonito. Pero ellos no solamente tenían eso, no tenían el Evangelio de una forma teológica, sino que ellos lo vivían a través de su vida. A veces queremos decir nosotros, yo quiero que el Señor me use, yo quiero que el Señor... Pero hermano, a través de nuestras vidas, a través de siendo, hermano, buenos ciudadanos, a través de siendo buenos padres, a través de siendo buenos vecinos, buenos esposos, buenas esposas, podemos esperar la venida de Cristo. A través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, hermano. Es muy fácil ser cristiano entre nosotros, entre los cristianos. Pero ¿cuán es arriba? Damos testimonio. Ellos esperaban dando testimonio. Y dice el 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de vosotros del Señor, recibiendo la palabra con gran tribulación y gozo. Mira, algo interesante. La siguiente característica que tenían ellos es que ellos recibían la palabra de Dios. Ellos recibían la palabra de Dios.
¿Y sabes por qué recibían la palabra? Porque daban testimonio de su vida. El gran problema a veces del pueblo de Dios es que muchas veces nos enfadamos con los expositores, con los voceros. Nos enfadamos con el centinela, nos enfadamos con el atalaya. No lo recibimos con gozo. Nos enfadamos con el hermano, nos enfadamos con el pastor, nos enfadamos con el delegado. Y no recibimos la palabra con gozo. Pero aquí nos muestra que ellos daban testimonios a través de su vida. ¿Somos buenos ciudadanos? ¿Pagamos nuestros impuestos? ¿Pagamos? Dice, no debéis nada a nadie. Ese es testimonio, hermano. ¿Cumples? ¿Eres esposo? ¿Cumples con la esposa? Como cabeza de hogar. Cumplimos, las esposas cumplen con el deber. Cumplimos como padre, cumples como madre, como hijo. Ellos daban testimonio. Cuando uno, hermano, vive un evangelio genuino, la palabra del Señor simplemente va a confirmar lo que el Espíritu Santo está haciendo o lo que hace en nuestra vida. Pero cuando no andamos correctamente, la palabra es hiriente, hermano. Es hiriente, tanto así que esa palabra nos mata en vez de darnos vida. ¿Y sabes por qué nos mata? Porque sabemos que dentro de sí no estamos actuando correctamente. Pero la iglesia de Tesalónica nos muestra, dice, que el evangelio no simplemente llegó en palabrerías, no simplemente mi llegada fue algo en vano, sino que fue con poder, fue un cambio en tu vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiendo ya ser predicadores de la palabra, pudiendo ya ser usados por Dios, vivimos como el pueblo de Israel, dando vueltas y dando vueltas, dando vueltas? Y como decía Pablo, tengo que hablarle como carnales, no como espirituales. Todavía tengo que darle vianda, tengo que darle lechecita, porque si le doy carne no saben soportar, porque se ofende. Y algo interesante que tenían ellos, hermanos, cuando escuchaban la palabra con gozo, que a pesar de sus tribulaciones, decía. ¿Qué serían las tribulaciones, hermano? ¿Cuál es nuestra tribulación en nosotros? Pero hermano, quizás no estamos perseguidos, pero quizás, hermano, luchamos con el tiempo, luchamos con nuestras responsabilidades. Y a pesar de esas responsabilidades, tú decides servirle a Dios. A pesar que tienes que cumplir como madre de cuidar a tus hijos, pero cumples tu servicio. Y quizás eso es una tribulación porque es una lucha para ti. Y quizás te levantas temprano y tienes que ir a trabajar. Pero quizás la tribulación es que tú estás luchando con el cansancio, estás luchando con el sueño. Quizás eso sea una gran tribulación. A pesar de eso, Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, a pesar de su problema, de sus circunstancias, nos demuestra cómo ellos recibían la palabra de Dios con gozo y alegría. El 7. Vamos a leer del 7 al 9. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos de ninguna necesidad de hablar de nada. Nos muestras algo interesante, cómo ellos esperaban a Cristo a través de su ejemplo. Hermano,
Cuando ellos decían que Cristo había cambiado su vida, realmente, hermanos, su vida había sido cambiado. Cuando ellos hablaban del evangelio del amor, ellos mostraban el amor. Y Pablo se maravillaba y dijo, mira, ha sido notorio el cambio de ustedes. De tal manera que ha sido ejemplo para muchos. Nos enseña algo interesante. ¿Somos ejemplo para el mundo? ¿Somos ejemplos como servidores? La pregunta es, ¿somos ejemplos como padres? La gente al mirar tu vida dice, yo quiero ser como esta madre. ¿Cómo cuida a sus hijos? Como cabeza, como padre. Cuando la gente te mira, yo quiero ser como este padre de familia, como este esposo, mira cómo se esfuerza en sacar adelante a su familia. Somos ejemplo. Que nuestro vecino que está a nuestro costado, que quizás no lo vemos y lo vemos en el ascensor, diga, yo quiero ser como mi vecino, mira, no lo conozco, pero mira. O aún dentro de la congregación, en donde nosotros convivimos, decir, yo quiero ser como este hermanito, mira cómo se esfuerza, qué amor tiene, mira esta hermana. Había sido notorio el ejemplo que tenían ellos. Hermano, ellos eran ejemplos a través de la palabra y la fe. Pero no era una fe, hermano, emocional, sino era una fe genuina, una fe con un conocimiento, hermano, a través de la palabra. El gran problema de muchas veces, hermano, de nosotros o del pueblo de Dios, es que oramos y decimos que somos fe, pero un fe sin conocimiento. Y creemos, hermano, que Dios, porque oramos, no tiene que cumplir. Y ya no esperamos la voluntad de Dios, sino esperamos nuestra propia voluntad. Y muchas veces cuando las oraciones no son respondidas, nos enfadamos con Dios. Y nos olvidamos de que Él es un Dios grande, soberano, sí, pero es el dueño de todas las cosas. Y nos olvidamos de una gran oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Pero muchas veces hablamos, yo declaro, yo decreto, y que por narices me tienes que cumplir, y que si no te agarro a Biblia, si no te... Y entonces comenzamos a forzar las cosas. Ellos tenían una fe, hermano. Cuando alguien se acerca a Dios, tiene que tener fe, nos vamos nosotros a la palabra. Y la Biblia dice que la fe, ¿por qué viene? Por el oír, ¿qué? ¿El oír a un predicador? ¿O el oír a un sueño? ¿O oír una revelación? No, al oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, por eso, hermano, que dice, cuando ustedes piden, le decía Santiago, pides mal porque no sabes pedir. ¿Y sabes por qué no saben pedir? Porque no hay en nuestra vida muchas veces conocimiento de la palabra. Y por eso, hermano, erramos muchas veces en las oraciones. Y muchas oraciones no son escuchadas delante de Él porque no es conforme a su voluntad. Y nos muestra aquí que ellos recibían la palabra. Y la palabra a través de la fe, pero una fe con conocimiento. ¿Y qué más nos dice? Eran ejemplo a través de su
arrepentimiento. Mira, vamos a leer el 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta? A través de un arrepentimiento genuino. El Señor me cambió, el Señor me transformó. Seguimos practicando las mismas cosas que practicamos cuando lo hacíamos en el mundo. Seguimos hablando las mismas cosas que hablamos que cuando estamos en el mundo. Seguimos siguiendo las mismas costumbres que hacíamos en el mundo. La pregunta es, ¿de qué te cambió o de qué nos cambió? ¿De qué nos cambió? Y yo mostraba un gran arrepentimiento. Yo mismo vi cómo ustedes se convirtieron. Era notorio, era de ejemplo, hermano. En conducta, era un ejemplo en arrepentimiento. Dice, y el amor que tenían mostraban un verdadero amor. Y si ellos se ofendían, mostraban ese arrepentimiento. Eran ejemplo, hermano, eran ejemplo. Eso nos muestra algo interesante, hermano. Cómo debe ser la iglesia del Señor. La iglesia de Macedonia, de Tesalónica, era una iglesia ejemplo para las demás iglesias. Y quizás no como iglesia, pero que cada uno somos el templo del Espíritu Santo. Somos ejemplo. Mi vida, su vida, inspira, motiva. O somos como alguien, sí, anda tú, sí, Dios es grande, Dios es poderoso, ve, Dios te va a cambiar. Tú sí, yo no. Tú sí, tú anda, tú necesitas de Dios. Y muchas veces somos así. Hay muchos, hermanos, pueblos que son así. Que Dios te cambia y hablan muy bonito, que Dios te transforma, que Dios... Sí, tienes que darle el tiempo a Dios, sí, tienes que darle. Y yo, lo demás sí. Y tenemos que tener cuidado. Porque un día va a llegar el Espíritu Santo. Y como Jesús se acercó, todos los que los fariseos te digan que lo hagas, no lo hagas. Hazlo. Pero no imites lo que ellos hacen. Hermano, algo interesante, hermano, que tenía. Mostraban un arrepentimiento genuino frente a la sociedad, hermano. Que el mundo quizás no vean nosotros que somos perfectos, pero que ellos miren que nos esforzamos para ser perfectos. Hermano, que ellos miren que sí, mira, tiene sus errores, pero cómo se esfuerza. Cómo se esfuerza en servir, cómo se esfuerza en hacer bien las cosas. Y muchas veces nos escudamos, no, es que Dios algún día me cambiará. No, si Dios es bueno. No, si Dios sabe. Dios la obra que empezó en nosotros la va a terminar. Sí, algún día la terminará. Y somos dejados. Y somos dejados, y somos dejados. Pero sin darnos cuenta, hermano, que esa dejadez arrastra a mucha gente. Arrastra a personas. Aunque usted, no, hermano, no lo sepa, pero hay gente que le está mirando a usted. Hay gente que me está mirando a mí. Hermano, pero uno puede decir, no, usted mira a Cristo, pero hay gente que nos mira a nosotros. Hay gente, hermano, que está mirando nuestra conducta, nuestro caminar. Hay gente que le hemos hablado de Cristo y quizás dice, ya se han olvidado. Y te mira haciendo cosas que no debes.
y nos mira haciendo cosas indebidas. Aún dentro de la congregación, hermano. Aún en tu familia. Seamos ejemplo. Y es lo que dice el ejemplo, era notorio su arrepentimiento. Cómo ellos se habían convertido de los ídolos para servir a un Dios vivo. Hermano, ellos tenían luchas como cada uno de nosotros. Se relacionaban, hermano, con todo el mundo. Pero ellos tenían una prioridad a quien querían servir. ¿Por qué? Porque ellos tenían una esperanza, ellos tenían un fin. El fin era prepararse para la venida de Cristo, hermano. Y ahora empezamos lo que dice el 10. Y esperar de los cielos al Hijo en el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La palabra de Dios, hermano, es clara. Y tenemos que entender, hermano, que hay una paga, la paga del pecado y de la muerte. Y que Dios no pasará por inocente al que es culpable. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios también es el fuego consumidor, hermano. Dios es fuego consumidor. Hay una ira venidera, hay una recompensa para los cielos, pero también hay una recompensa, hermano, para el que hace lo malo. Y como hijos de Dios, hermano, tenemos que prepararnos. Y la iglesia de Tesalónica nos enseña cómo usted y yo tenemos que prepararnos en la venida del Señor, sirviendo, dando testimonio, una muestra de arrepentimiento, en la esperanza y en la fe. Pero no una fe fingida, no haciendo un alarde de fe, sino una fe con conocimiento frente a la palabra de Dios. Frente a la palabra de Dios. Amén. Y amén, hermano. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Vamos a ministrar esta palabra con una adoración. Y que estamos, hermanos, preparándonos para la venida del Señor, hermano. Que debemos dar testimonio en quien nos rescató y el quien nos da vida. Oh, aleluya. Que sea Dios ministrando, hermano, confirmando tu palabra. Es ahora donde que viene la tribulación. Porque estás luchando con el sueño, estás luchando con el cansancio. Todos lo hacemos, no eres el único, amado hermano. No eres la única ni el único que está con sueño y que estás cansado. Pero recuerda que aún eso, aún en medio de la tribulación, en medio de los problemas, hay una recompensa. ¿Por qué no le decimos, Él volverá? Dilo con todo tu corazón, hermano.
Que eso entre en lo más profundo de tu ser, hermano, porque ese es nuestro anhelo. Él volverá. Él volverá. Él viene por mí. Oh, sí, Señor. Dígalo con todo tu corazón. Él volverá. Él volverá. Que esto entre en lo más profundo de tu ser. Si ese es tu anhelo, dile, Señor, yo te espero, Señor. Aunque tardes, aunque quizás mis ojos no lo vean y mis hijos puedan ver, yo sé que tú volverás. Aunque esté bajo la tierra, de ahí, Señor, me sacarás porque tu promesa está en pie. Dilo. Dilo con todo tu corazón. Dile, pueblo de Cristo, dile. Volverá. Oh sí, Señor. Tu palabra dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente, que espera que todo se arrepienta. Hermanos, si Dios no ha venido es porque Dios tiene misericordia de nosotros todavía. Hay esperanza, hermano. Aún hay esperanza para cambiar nuestra manera de pensar. Hay esperanza, hermano, para cambiar nuestra forma de vida. Aún hay esperanza, hermano, no se ha acabado, para que puedas cambiar tu hogar, para que puedas ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buena hija, buen padre, buena madre. Aún hay esperanza, hermano. Aún hay esperanza. Hoy es el tiempo. Oh, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén y amén.